Bueno, entonces, como les decía, existen algunos factores importantes a tener en cuenta, ¿sí? Para escoger la tecnología de remediación. Entonces, esa tecnología de remediación eh, debe estar adecuada a los diferentes factores que ustedes están viendo ahí en la diapositiva. Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo de por ejemplo, de la temperatura, pues no me estoy refiriendo como tal a la temperatura solamente del suelo, sino que también me estoy refiriendo a la temperatura ambiental, ¿sí? Que dependiendo de la temperatura ambiental, obviamente así va a ser la temperatura del suelo. Entonces, como ustedes ya saben, y muchas veces se los he dicho, ustedes saben que a mayores temperaturas, mayor actividad enzimática, mayor actividad biológica y obviamente hay una mayor degradación de la materia orgánica, más rápida, pues mayor cantidad de nutrientes generados y obviamente mayor cantidad de organismos haciendo el trabajo de descomposición. Entonces, los procesos de bioremediación se van a ver favorecidas a medida que las temperaturas sean un poquito más altas, ¿cierto? Lo mismo que la actividad enzimática, pues obviamente ustedes saben que las degradadoras de muchos compuestos son las enzimas y si yo tengo una mayor velocidad en las reacciones, pues voy a tener entonces una mayor, digamos, descomposición de muchos de esos compuestos que están ahí. Entonces, favorecen las altas temperaturas. Ojo, cuando yo tengo bajas temperaturas dentro del suelo, esas bajas temperaturas van a minimizar o van a limitar o van a disminuir la velocidad tanto de los procesos de bioremediación o los procesos de alteración de degradación como las reacciones enzimáticas. Entonces eso va a desfavorecer las tecnologías si nosotros, por ejemplo, aplicamos tecnologías de bioremediación, porque obviamente van a ser muchísimo más lentas y el proceso o la eficiencia pues va a ser menos rápida. ¿Listo? En el caso de la humedad, por ejemplo, la humedad, estamos hablando de los problemas de mal drenaje que puedan haber, de la microporosidad, la alta capacidad de retención de humedad que tiene el suelo, y al tener una alta capacidad de retención de humedad, ¿qué quiere decir? Que la capacidad de movimiento, la capacidad de permeabilidad que tenga el suelo o la conductividad hidráulica que tenga el suelo, pues obviamente va a ser menor. Al ser menor, la conductividad hidráulica, el agua va a quedarse mucho tiempo ahí. Entonces, obviamente, si yo voy a aplicar, por ejemplo, la técnica de lavado o la técnica de land farming, en donde yo tengo que excavar el suelo para llevarlo allá a la celda donde lo voy a tratar, pues, voy a tener problemas de excavación porque el agua o la alta retención de humedad no me va a permitir hacer una buena excavación y el transporte de material se va a ver mucho más dificultoso, ¿cierto? Va a haber mucho más inconveniente. Asimismo, si yo tengo exceso de humedad, no tengo condiciones de oxigenación adecuada, lo cual entonces va a afectar los procesos de bioremediación, va a afectar como tal la actividad orgánica y la actividad enzimática por la falta de oxígeno, ¿sí? ¿Por qué? Porque se dan condiciones anaeróbicas y obviamente eso no es tan bueno y no es tan positivo para la actividad orgánica del suelo. En el caso del tipo del suelo, cuando hablamos del tipo de suelo, de pronto podríamos hablar de lo que son las texturas, ¿sí? La granulometría del suelo, ¿sí? Y ahí complemento lo que decía ahorita. Yo les hablaba de suelos arcillosos que generan entonces un mal drenaje y entonces eso va a generar materiales consolidados que van a tener una mayor cohesión, un mayor adensamiento, una mayor microporosidad y va a ser mucho más difícil trabajar. Mientras que un suelo no consolidado, por ejemplo, no estoy hablando como tal de un suelo netamente arenoso, sino un suelo que tenga altos contenidos de arena, ¿sí? Que aunque tenga arcilla, pero tiene mucha más arena, entonces obviamente digamos, los procesos de remediación van a actuar de una manera más eficiente. Algunos, por ejemplo, en el caso de la extracción de vapores, en el caso del lavado, del flushing, de aquellos que necesitan o bien la inyección de agua o bien la inyección de aire al suelo. En el caso del pH, pues de eso ya ustedes saben bastante, el pH afecta la solubilidad y la disponibilidad de los nutrientes.
En el caso, si nosotros tenemos un pH ácido, ustedes saben que la disponibilidad de nutrientes va a ser menor, la disponibilidad de los metales se va a hacer mayor y la solubilidad de los metales se va a ver mayor. Entonces no hay nutrientes que permitan la precipitación o la fijación o la alteración de algunos metales pesados. Y entonces el pH juega un factor importante o un papel importante al momento de yo escoger la tecnología de remediación. Por ejemplo, si yo voy a coger una bioremediación, entonces yo tengo que mirar el tipo de organismos que se manejan en un pH ácido y que de pronto no son tan benéficos que aquellos que se manejan en un pH alcalino o un pH neutro, que obviamente a más alto pH, pues mayor es la diversidad y mayor es la cantidad de organismos en el suelo. Ojo, a mayor pH quiere decir un pH neutro, más o menos un pH hasta 8, ¿ok? Porque ya cuando nosotros nos pasamos, ¿sí? De 8, 8.5, ya ahí también hay una restricción con relación a el contenido de organismos y la diversidad de organismos y la disponibilidad de muchos nutrientes en el suelo, ¿sí? En el caso de la permeabilidad, está muy asociado a lo que yo les decía ya a las texturas, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la granulometría que yo les hablaba acá, así entonces va a ser la porosidad que va a tener el suelo. Y recuerden que a través de los poros es que se mueven los contaminantes, ya sean en medio gaseoso o en medio líquido, que es como generalmente se mueven. Entonces, en suelos arcillosos voy a tener una menor permeabilidad, una permeabilidad más lenta, y en un suelo arenoso o con altos contenidos de arena voy a tener una permeabilidad mucho más rápido, y eso obviamente va a facilitar mucho la implementación de algunas tecnologías de remediación. Súper importante, ¿sí? Las características del contaminante, o sea, la solubilidad, la concentración, la disponibilidad, la toxicidad, o sea, la estructura química que tenga el contaminante dentro del suelo, porque, por ejemplo, yo creo que a algunos de ustedes les decía que en el caso de la bioremediación no es tan efectiva para los metales pesados. O sea, para tratar metales pesados, muchas veces la bioremediación requiere, digamos, mucho más tiempo, ¿sí? Entonces, a veces no es tan efectiva. Por ejemplo, en el caso de los hidrocarburos, son más efectivos usar, cuando yo tengo contaminación por hidrocarburos, las tecnologías de bioremediación son mucho más efectivas que otro tipo de metodologías. Entonces, hay que tener en cuenta qué contaminante tengo, si es un metal pesado, si es un plaguicida, si es un compuesto organovolátil, si es un hidrocarburo, porque dependiendo de las características del contaminante, así va a ser la tecnología más adecuada para minimizar el efecto que le está generando sobre el suelo. Y no podía faltar la cantidad y diversidad de organismos, ¿sí? Y esto está directamente asociado, ¿sí?, a los procesos de bioremediación. Yo creo que a uno de ustedes de los grupos les decía, muchas veces resultan con mejor potencial metabólico los microorganismos nativos, o sea, los que viven, los que habitan, los que son propios de ese suelo, ¿sí?, que los que se inoculan, ¿sí? Por ejemplo, alguien que hablaba de biopilas, uno de los grupos hablaba de biopilas y entonces mostraban los resultados que los organismos propios del suelo tuvieron una mayor efectividad con relación a que unas bacterias que ellos implementaron, que ellos aplicaron para acelerar el proceso de alteración o el potencial metabólico. Entonces, es importante tener en cuenta el tipo de organismos, la diversidad de organismos, la cantidad de organismos, ¿sí?, dentro de ese suelo contaminado para yo poder establecer, ¿sí?, qué tipo de tecnología, en este caso de bioremediación, pueda yo utilizar. Y otra cosa que no podía faltar dentro de los factores es definitivamente los costos, ¿sí? Ustedes saben que los costos son muy importantes. Cuando ustedes hacían el video, yo les decía, ojo con la cantidad de muestras, porque quien paga eso, eso al agricultor no se lo regalan, ¿cierto? Entonces muchas veces el agricultor no, es que tiene la limitante del factor económico. Y muchas de estas tecnologías pueden resultar muy costosas al momento de implementarlas, ¿sí? Tanto por la disponibilidad de materiales, ¿cierto?, como por la posibilidad que tenga de que se realice el tratamiento con esos diferentes equipos. ¿Listo? Entonces, estos son los factores que yo debo de tener en cuenta al momento de escoger la tecnología. ¿Listo? Entonces, ya hemos visto, ¿sí?,
¿cuáles son las principales estrategias que se pueden hacer en un contaminante o en un proceso de remediación? Si yo voy a degradar, alterar o descomponer, si yo voy a inmovilizar, si yo voy a aislar o si yo voy a extraer, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí deben de tener en cuenta algunas consideraciones particulares. También, ¿sí? Hay unos procesos que me permiten a mí la posibilidad de que una tecnología tenga mayor o menor eficiencia, ¿sí? Por ejemplo, los procesos químicos. Si en un suelo es dentro del punto de vista químico muy bueno, ahí los procesos químicos que yo implemente pueden resultar mucho más eficientes, pueden resultar mucho mejores. Por ejemplo, la oxidación o la fotólisis o la hidrólisis, si hay posibilidades de que se dé y de que esos procesos sean base fundamental de esa tecnología. Por ejemplo, más adelante vamos a hablar de la oxidación química, ¿cierto? La oxidación química tiene que ver con una serie de compuestos que uno agrega y esos compuestos obviamente van a generar unos procesos dentro del suelo que van a permitir una rápida degradación de los contaminantes dentro del suelo. ¿Sí? Entonces, reacciones, por ejemplo, como la fotólisis, la descomposición fotoquímica, ¿sí? Son procesos químicos que permiten o que van a, digamos, a ayudar mucho a que se dé una mayor eficiencia de la tecnología que nosotros vayamos a implementar. Dentro de los procesos físicos, recuerden que nosotros hablamos de unos factores allá que tenemos que tener en cuenta importantes como la textura, la granulometría, la porosidad, la permeabilidad, ¿cierto? Entonces, dentro de esos procesos como tal físicos, ¿sí? La porosidad, la permeabilidad, la granulometría me permite entonces la capacidad de dispersión, de difusión, de volatilización y obviamente de solubilización. ¿Por qué? Porque es que si yo tengo una mayor porosidad, obviamente voy a tener una mayor dispersión y capacidad de difusión, ¿sí? Y si yo tengo una mayor porosidad, puedo tener entonces también una mayor condición de volatilización. Entonces los procesos físicos están asociados a la capacidad de transporte y a la capacidad de movimiento que puedan llegar a tener esos contaminantes dentro del suelo, pero también esos procesos físicos están asociados directamente a la posibilidad de que nosotros apliquemos, por ejemplo, una tecnología de lavado y que esa tecnología de lavado con estas características porosas, ¿sí? Pueda llegar a tener una mayor eficiencia. Y en el caso de los procesos biológicos, ¿cómo inciden los procesos biológicos en que una tecnología sea más eficiente o no? Pues obviamente eso está asociado al tipo de organismos que hay en el suelo y a la capacidad que tengan esos organismos de biodegradar, de transformar, de alterar, de descomponer esos contaminantes dentro del suelo. Entonces, vamos como tal a los métodos de remediación y esos métodos de remediación, como ya les decía, están clasificados en diferentes tipos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, miren, nosotros tenemos aquí los métodos físico-químicos, los métodos biológicos, los métodos térmicos o las tecnologías mixtas, ¿cierto? Estos son los que tratan de descontaminar, de hacer una limpieza del suelo, de eliminar el contaminante, de extraer el contaminante, de degradar el contaminante dentro del suelo. Pero hay unas técnicas que son de contención. ¿Qué quiere decir? O sea, que el contaminante se va dispersando, se va moviendo y yo de pronto no puedo aplicar ninguna otra técnica de estas, pero sí puedo contenerlo. O sea, puedo implementar una barrera que permita la posibilidad de que el contaminante no siga dispersando, ¿sí? O sea, hay una barrera vertical o horizontal, como lo dice ahí, entonces yo estoy conteniendo, digamos, el proceso de contaminación. O en el caso del tipo de tratamiento de confinamiento, pues obviamente lo que estamos es confinando la zona o confinando el contaminante. Por ejemplo, la estabilización y la solidificación. ¿Qué genera eso? O sea, la posibilidad de que yo inyecte un producto y ese producto atrape y confine los metales pesados o los contaminantes y los deje ahí totalmente quietos, ¿sí? Entonces, dentro de los procesos de descontaminación están los procesos físico-químicos, los biológicos, los térmicos y los mixtos, ¿sí? Dentro de los físico-químicos están algunos de los que ustedes expusieron, está la extracción, lavado, flushing, ¿sí? El lavado y el flushing tienen unas metodologías bastante similares, ¿sí? La electrocinética o la electroremediación, y esa electroremediación está asociada a un proceso químico principalmente, y ese proceso químico se dice que es una de las
estrategias más efectivas dentro de las técnicas de remediación, ¿sí? Desde el punto de vista de eficiencia. Sin embargo, en cuanto a costos, es altamente costoso. Entonces, ahí como que una cosa le quita a la otra. La adición de enmiendas. Y esa adición de enmiendas nosotros podemos hablar, por ejemplo, nosotros tenemos un suelo ácido, ¿sí? Y para nosotros utilizar ese suelo ácido, simple y sencillamente, ¿qué hacemos? Hombre, definitivamente lo que hacemos es aplicar una enmienda agrícola o una enmienda calcárea, ¿sí? Le aplicamos, por ejemplo, cal agrícola, óxido de cal o cal, ¿sí? Carbonato de magnesio, que van a permitir mejorar unas condiciones momentáneas, ¿sí? Que me permitan dar la posibilidad de a mí generar un proceso productivo, hacer un proceso productivo, ¿sí? Pero no solamente hablo de enmiendas desde el punto de vista químico, sino hay algunas enmiendas que son orgánicas, ¿sí? Enmiendas orgánicas que también nosotros podemos implementar para enriquecer una biología del suelo, unos microorganismos del suelo y darles la posibilidad de que puedan degradar con mayor rapidez el contaminante. Las barreras impermeables activas, ¿sí? La inyección de aire comprimido, que es obviamente la posibilidad que tengo de inyectar aire dentro del suelo, pozos de recirculación, oxidación ultravioleta, ¿sí? En el caso de los tratamientos biológicos, bueno, ya se ha hablado, ustedes han hablado, por ejemplo, del bioventing, ¿sí? Ustedes de pronto han escuchado de la fitorremediación de suelo, que es a través de la cual se utilizan las plantas, las biopilas, que por ahí lo expusieron unos compañeros, los procesos térmicos, que ya es, digamos, que se le imprime unas temperaturas a los suelos contaminados y a través de ahí se hace el proceso de descontaminación, que son incineración y desorción térmica. Los tratamientos mixtos, ¿sí? Atenuación natural y tracción multifase, pero cuando yo hablo de mixtos también estos mixtos también se pueden incluir con todo esto. Yo les decía a ustedes, muchachos, que definitivamente muchas veces una sola tecnología no da la posibilidad de, digamos, de eliminar el 100% del contaminante. Entonces tiene uno que emplear unas tecnologías mixtas que permitan la posibilidad de que uno minimice hasta digamos, hasta el contenido más bajo, ¿cierto? El contaminante dentro del suelo, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de la contención, como yo les decía, las barreras, ¿cierto? Son barreras que se introducen, que se, digamos, hacen dentro del suelo, que se colocan dentro del suelo en forma vertical, horizontal, etcétera, etcétera, y que permiten la no dispersión del contaminante. Y las metodologías de confinamiento, que son la estabilización, solidificación y la vitrificación. Listo. Entonces, miren, cada una de esas tecnologías, ¿sí? Recuerdan el concepto de remediación, ¿cierto? Conjunto de tecnologías utilizadas ¿con qué objetivo? Con el fin de degradar, de alterar, de minimizar una gran cantidad de agentes contaminantes que están generando un daño o un impacto negativo dentro de un suelo, ¿cierto? Dentro de un área determinada. Entonces, pero ese suelo contaminado, ¿sí? Tiene un ciclo de vida. ¿Listo? ¿De dónde parte el suelo contaminado? El suelo contaminado parte de un suelo natural, ¿sí? O sea, el suelo no nació contaminado, perdón. El suelo no se originó contaminado. El suelo se originó de una forma natural. Recuerden la diapositiva, una de las diapositivas con la que yo empecé esta clase por allá en la última clase que les di, que les mostraba los factores de formación, ¿cierto? Entonces, esos factores de formación me permitían a mí la posibilidad, ¿cierto? La posibilidad de entender cómo actuaban esos procesos para generar un suelo con diferentes características. Entonces, el relieve, el material de partida, los factores biológicos, el tiempo y el clima, sí, jugaban un papel fundamental en la meteorización de la roca, ¿cierto? Y le daban al suelo la posibilidad de meteorizarse, de aportarle unas características físico-químicas y biológicas ayudados a partir de los procesos de formación y se formaba un suelo con unas características definidas, unas propiedades intrínsecas definidas. ¿Listo? Pero resulta que dentro de esa diapositiva también estaba y aparecía el hombre, ¿cierto? El hombre como factor formador.
Pero el hombre resulta que no es como un factor formador, sino es digamos, es visto como algo que acelera los procesos de formación de suelo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo digo aquí que yo tengo un suelo natural y entonces empieza a aparecer el hombre y entonces el hombre empieza a generar una actividad antrópica. Una actividad antrópica. Minería, agricultura, ganadería, ¿sí? X actividad antrópica, y esa actividad antrópica de cierta manera va a generar una gran cantidad de aportes de agentes contaminantes al suelo, plaguicidas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esos van a generar unos residuos que son considerados residuos contaminantes y entonces se va a formar, si sobre ese suelo natural, perdón, va a cambiar unas características físico-químicas y biológicas y entonces se va a alterar a partir de una gran cantidad de residuos que llega al suelo y entonces se va a generar un suelo contaminado, un suelo alterado desde el punto de vista biológico principalmente, químico y físico. Listo, entonces tenemos un sitio contaminado. Y entonces es ahí en donde nosotros ya haciendo la valoración, aquello que ustedes presentaron en el video, ¿cierto? Hacen una valoración y dicen, no señores, que usted tiene un problema aquí de contaminación de suelo por X agente contaminante, ¿sí? Bueno, listo. Entonces, como esos contaminantes están pasando los límites máximos permisibles, nosotros podemos decir, sí, sí, señor, es un suelo contaminado. Entonces, como es un suelo contaminado, nosotros tenemos que estipular, ¿cierto? De acuerdo a lo que ya yo les había puesto, a unos factores del suelo, a unos factores del contaminante, ¿cierto? Que se deben de tener en cuenta, a unas consideraciones en cuanto a localización, características de la zona, etc., yo voy a implementar un método de remediación, ¿sí? El apropiado, teniendo en cuenta las características del contaminante, las características del suelo, costos y todo eso. Ya yo hice una evaluación y voy a implementar un método de remediación, X, ¿sí? X. Pero es que ese método de remediación, obviamente, me va a generar, después de un tiempo determinado, un suelo tratado, ¿sí? Ojo, pero es que el método de remediación me va a generar a mí una condición de suelo tratado. Y ese suelo tratado, que ya resulta de aplicar el proceso de remediación, va a depender, del método de remediación que yo implementé, que yo apliqué, que yo escogí. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta aquí? Oiga, yo necesito descontaminar ese suelo. Que yo voy a implementar esta tecnología, pero ojo, yo necesito que ese suelo me quede útil, ¿sí? Que me quede útil, o sea, que yo lo pueda volver a utilizar. De pronto no para lo mismo que yo lo hacía, pero sí por lo menos poderlo utilizar para algo que sea algo rentable, ¿cierto? Algo rentable. Entonces, ¿qué pasa? Que ese suelo tratado, ¿sí? Ese suelo tratado va a tener unas características dependiendo de la metodología, y entonces va a necesitar, ¿sí? Va a necesitar generalmente unas condiciones de acondicionamiento, o sea, ese suelo se tiene que volver, por ejemplo, si es una tecnología ex situ, o sea, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que sacar el suelo de la zona, llevarlo a un sitio donde yo lo voy a tratar, y ya cuando está tratado, cuando está el suelo ya descontaminado, yo lo tengo que volver a colocar al sitio. Entonces ese suelo necesita un reacomodamiento, necesita lo que dice ahí, un acondicionamiento, un proceso de implementación digamos, de aplicación de materia orgánica, de cuidado, ¿sí? Como dice ahí, una rehabilitación, ¿sí? ¿Rehabilitación para qué? Para yo darle el uso en el cual yo lo necesito. Con mucho cuidado, pero yo necesito seguir usando ese suelo. Porque es que resulta que hay algunas tecnologías de las que yo les mencioné ahorita que no me dan la posibilidad de volver a usar ese suelo, sino como rellenos o como para firmado de carreteras, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, todo depende, la tecnología también va asociado al uso de suelo, al uso que yo le quiero dar al suelo que yo voy a tratar. ¿Sí? Profe, ¿y esto de acá abajo qué es? Pero es que resulta que el suelo tratado muchas veces genera un residuo. Por ejemplo, hay materiales que de pronto no alcanzan a descontaminarse al 100%, entonces queda un residuo ahí y entonces ese residuo
si yo no tengo más dinero para seguir implementando una tecnología, entonces yo ese residuo que me queda ahí sin terminar de tratar, yo tengo que disponerlo en un sitio, ¿cierto? Determinado, y lo confino o en un relleno de seguridad, en un sitio que impermeabilizo para que no genere ningún tipo de inconveniente, ¿ok? Entonces, estas tecnologías, ¿sí? Por ejemplo, estas tecnologías de confinamiento, a mí no me van a permitir definitivamente volver al suelo porque le cambia todas sus características físicas, químicas y biológicas. Y entonces me va a generar un suelo compactado, un suelo adensado, un suelo que ha sido solidificado con diferentes tipos de materiales cementantes, ¿sí? Entonces, obviamente, si yo utilizo este tipo de tecnologías, pues no voy a poder usar desde el punto de vista agrícola, pecuario, silvícola, etcétera, etcétera. ¿Ok? Como ya les decía, estas son todas las tecnologías que nosotros vamos a ver. Bueno, yo les voy a hablar de algunas. Ustedes recuerden que en la plataforma Cintia, ustedes tienen lecturas asociadas a las tecnologías de remediación. Y esa lectura, pues obviamente va a complementar estas diapositivas que yo les tengo acá, porque allá sí aparecen todas las tecnologías. Yo aquí les hago un recuento más o menos pequeñito de algunas de ellas, ¿ok? Entonces, ya yo tengo conocimiento de cuáles son las técnicas. Estas son. Pero entonces ahí tengo que tener en cuenta algunos aspectos también adicionales a los que ya les mencionaba. ¿Sí? Tengo que tener en cuenta cuál es el tipo de tecnología que yo realmente necesito, ¿cierto? Entonces, hay unos criterios, estas tecnologías se pueden clasificar dependiendo de algunos criterios, ¿sí? ¿Y cuáles son esos criterios en los que yo puedo clasificar las tecnologías? Según la estrategia de remediación, ¿sí? El tipo de estrategia, según la naturaleza del tratamiento y según el lugar en el cual se realiza el tratamiento. Entonces, esos son los criterios de clasificación de las diferentes tecnologías de remediación. Entonces, vamos a ver de qué trata cada uno de estos criterios. Entonces, tenemos que el primer criterio es según la estrategia de remediación. Entonces, según la estrategia de remediación, nosotros podemos tener tres, ¿cierto? Destrucción, o sea, aquellas estrategias que van encaminadas o que tienen el objetivo de destruir, de degradar, de descomponer, de alterar el contaminante. O sea, que cuando yo aplique la estrategia, el contaminante deje de estar en el suelo, pero porque está degradado, porque lo han descompuesto, porque lo han alterado, porque le han cambiado su condición físico-química, sus propiedades físico-químicas, y ya pasa a ser un contaminante, perdón, pasa a ser un compuesto totalmente inocuo en el suelo, ¿sí? La segunda, el segundo criterio, según la estrategia de remediación, entonces tenemos otra estrategia de remediación que buscan separar y el otro aislar, ¿sí? Separar, como yo les decía ahorita, extraer el contaminante, capturar el contaminante y llevármelo a otro lado, ¿sí? O aislar, inmovilizar. Pero les decía, lo que busca es o aíslo o inmovilizo a través de materiales que yo aplico. Entonces, este es el primer criterio de clasificación según la estrategia de remediación. Entonces, según la estrategia de remediación tengo los que destruyen, los que separan y los que aíslan o inmovilizan. El segundo criterio de clasificación, ¿a qué se refiere? Según la naturaleza del tratamiento. Ya yo les decía ya en la tabla donde les mostraba todas las tecnologías. ¿Cuáles son, según la naturaleza del tratamiento, cuáles son? Son tratamientos físicos, tratamientos químicos o electroquímicos, tratamientos biológicos, tratamientos térmicos y mixtos, ¿sí? Recuerden que allá estos dos los unían, los tratamientos físico-químicos, ¿sí? Entonces estamos incluidos los tratamientos biológicos, los térmicos y los mixtos. Eso es según el segundo criterio, que es según la naturaleza del tratamiento. Y la última, el último criterio, que se refiere a según el lugar en que se realiza el tratamiento. Entonces, según el lugar en que se realiza el tratamiento, nosotros podemos hablar del tratamiento in situ, o sea, aquellos tratamientos que pueden realizarse, en el sitio de contaminado. O sea, por ejemplo, aquí en CRT hay un proceso de contaminación y resulta que yo voy a implementar una tecnología. Pero que esa tecnología yo la puedo implementar allá donde está el sitio. Sí, allá, directamente. Entonces es in situ, en el sitio
de contaminación de suelo. El segundo es tratamiento ex situ, ¿sí? Ojo, pero miren lo que dice ahí, ex situ on-site. ¿Qué es ex situ on-site? Ex situ on-site quiere decir que es en el mismo sitio, pero yo tengo que excavar en la zona, ¿cierto? Y transportar el suelo ahí mismo, en el mismo sitio, pero tengo que extraer el suelo del punto del área contaminada y tratarlo ahí cerquita. O el tratamiento ex situ off-site, que es cuando definitivamente yo tengo que extraer el suelo y transportarlo a una cierta distancia, ¿sí? Representativa, y llevarlo hacia los equipos que van a permitir tratarlo, ¿sí? Entonces, esos son, según el lugar en que se realiza, ¿sí? In situ, ex situ on-site y ex situ off-site, ¿sí? Entonces, esos son los tres criterios, según la naturaleza del tratamiento, según el lugar donde se realiza y según la estrategia de remediación. ¿Listo? Esos son los criterios de clasificación. Entonces veamos, ¿sí? De acuerdo a la naturaleza del tratamiento, miren, los físico-químicos, los biológicos y los térmicos. Entonces aquí aparecen unas ventajas y unas desventajas de cada uno de los procesos. Y entonces esto me permite a mí llegar a generarme una idea de cuál podría ser mucho más efectiva desde el punto de vista de esto, de ventajas y desventajas, que es lo mismo que ustedes van a hacer cuando hagan la presentación de su maqueta, ¿cierto? Ustedes van a hablar maravillas del producto, pero pues obviamente no todo es perfecto y tienen que hablar de algunas desventajas, pero obviamente haciéndolas ver no tanto como desventajas, ¿listo? Entonces, en el caso de los tratamientos físico-químicos, ¿cuál es la principal desventaja? La principal desventaja generalmente es el aumento de costos, ¿cierto? Principalmente. Listo. Pero miren lo que dice acá. Hay que tener en cuenta que los costos dependen del tipo de tratamiento. Y entre los mismos físico-químicos hay unos que son mucho más costosos y obviamente hay otros que son menos costosos. ¿Listo? Otro aspecto importante en esto, y creo que yo se los comentaba a algunos de los grupos en las posiciones, y es que los fluidos de extracción, ¿sí? O los fluidos que nosotros inyectamos al suelo pueden aumentar la movilidad de contaminantes, ¿sí? Y entonces dar la posibilidad de que esos contaminantes lleguen a más profundidad de agua subterránea, entonces hay que buscar la manera de que eso no ocurra. En algunas ventajas, el tiempo es corto, es la principal ventaja de los métodos físico-químicos, ¿cierto? Que se pueden, digamos, el tiempo de aplicación es corto, ¿sí? La eficiencia o el objetivo se logra en corto tiempo. El biológico, ¿sí? Miren, son costo efectivos, es su principal ventaja. Son costo efectivos, o sea, que pueden salir beneficiosos para el bolsillo, ¿listo? Adicionalmente son tecnologías más benéficas para el ambiente. En este caso estos no son benéficas para el ambiente porque yo tengo que implementar algunos solventes, surfactantes, algunos otros compuestos, entonces esos necesitan, por ejemplo, en el lavado yo tengo aguas, quedan unas aguas que están contaminadas, entonces obviamente tengo que volver a trabajar esas aguas y en la extracción de vapores saco unos gases que pueden estar contaminados, entonces obviamente eso puede llegar a generar un beneficio, por ejemplo, generar posiblemente otros procesos de contaminación. Entonces, estos son benéficos para el ambiente y son costo efectivos. Es la principal ventaja que tienen. Sin embargo, llegan a tener una gran desventaja y es que requieren mayores tiempos de tratamiento. Miren, la principal ventaja es realizarse en tiempo corto y la principal desventaja es que el tiempo de eficiencia de la práctica o de la tecnología es mucho mayor. Los térmicos, la principal ventaja es el tiempo corto de uso de la tecnología o de aplicación de la tecnología, pero requiere un alto consumo de energía, ¿sí? Entonces lo que genera un altísimo costo de tratamiento, al igual que lo que yo le decía, genera un residuo, ¿sí? Entonces, esos gases que salen de esos procesos térmicos, esas tecnologías, van a necesitar un tratamiento, lo que todavía va a incrementar más los costos. Sin embargo, ya hay procesos de desorción térmica, en este caso de una tecnología dentro del método térmico. La desorción ya
para la desorción ya se están utilizando energías alternativas, lo que obviamente disminuye mucho más el consumo de energía y disminuye muchísimo, muchísimo el costo. ¿Ya? Se vuelven un poco más costo efectivas. En el caso de las ventajas y desventajas, que sea dependiendo del lugar en que se realice, que es in situ o ex situ, entonces las ventajas del método in situ es que no hay que excavar y eso obviamente disminuye los costos, ¿cierto? Y la principal ventaja de los ex situ es el menor tiempo de tratamiento, ¿sí? Los que se llevan allá, menor tiempo de tratamiento. Y las principales desventajas del in situ, mayores tiempos de tratamiento y obviamente el ex situ, la principal desventaja es la alta generación de costos, ¿ok? Y obviamente una cosa importante es la manipulación de los materiales contaminados, que eso puede ser un riesgo para nosotros si de pronto nosotros los manipulamos no de la manera, o no llevando todos los elementos de seguridad. Entonces eso puede llegar a generar afectaciones a nuestra salud, etcétera. Entonces ya se han dado casos. Entonces es importante tener en cuenta que es una desventaja la manipulación de esos suelos contaminados. Obviamente, también todo depende del tipo de contaminante que esté presente en un determinado suelo. Entonces, aquí, pues bueno, aquí les voy a dar una breve descripción de los métodos. Yo aquí ya pienso que puedo ir más rápido porque yo les pido, por favor, que complementen esta clase con la lectura, las lecturas, porque hay dos en Cintia en la última unidad. Entonces, yo les pido, por favor, que complementen un poquito, ¿cierto? Porque, como les digo, todo esto entra dentro del segundo parcial, dentro del tercer parcial, perdón. Entonces, en el caso, por ejemplo, del flushing, ¿sí? Por ahí un grupo estuvo exponiendo el flushing y entonces cuando expuso el flushing, bueno, lo expusieron y explicaron más o menos en qué consistía esa tecnología de remediación y entonces es como especie de un lavado, ¿cierto? Ese lavado, ay, perdón, ese lavado se hace a través de unos pozos de inyección, ¿sí? O sea, se inyecta en este pozo, perdón, en este pozo se inyecta el líquido, ¿cierto? Entonces, en este líquido que se inyecta, no es agua sola, ¿no? Eso se hace una solución y, por ejemplo, aquí lo dicen, aquí al ladito, dice, agua, pero ¿con qué va acompañada el agua? Con algunos ácidos como el ácido clorhídrico, ¿sí? Como el ácido nítrico, como algunas bases, por ejemplo, como el hidróxido de sodio, como el amonio, ¿sí? Y algunos detergentes, disolventes orgánicos o mezclas, ¿cierto? Entonces, ¿de qué depende la solución que nosotros apliquemos? Obviamente del tipo de contaminante que existe en el suelo. ¿Listo? Entonces esa solución de lavado es inyectada, ¿sí? Aquí nosotros perforamos e inyectamos la solución en este pozo. Ese pozo esa solución es inyectada con una fuerza, ¿cierto? Con una presión y esa presión obviamente va a permitir que entre con fuerza y esa fuerza también va a permitir que la solución se mueva a través del suelo, ¿sí? Es importante recalcar, obviamente, que estos suelos para que aplicar esta metodología requiere que estos suelos tengan una muy buena porosidad, ¿cierto? Entonces, obviamente, el agua que se aplica va a empezar a tener un flujo, el agua con ese detergente, surfactante, va a empezar a tener un flujo y ese flujo entonces va a empezar a caminar y va a empezar a llegar al sitio contaminado o al contaminante y lo va a tener la posibilidad de removerlo, ¿cierto? Y aquí voy a tener como una bomba de extracción, ¿cierto? Una bomba que me va a permitir todos esos contaminantes que lleguen acá, que sean absorbidos y llevarlos a un tanque, ¿cierto? En donde van a llegar esas aguas contaminadas, pero esas aguas contaminadas pues van a tener la posibilidad de ser tratadas, ¿sí? Para que esas aguas se puedan reciclar, ¿sí? Y para que ese reciclaje permita la posibilidad de volver a usar esas aguas para continuar el tratamiento, ¿listo?
Bueno, entonces las técnicas de extracción, aquí hablamos por ejemplo de las técnicas de extracción de vapores, entonces se utiliza in situ o ex situ, ¿sí? Se extraen los contaminantes absorbidos en las partículas del suelo no saturados, se pueden volatilizar o evaporar a través de los pozos, ¿sí? El contaminante puede ser destruido utilizando métodos químicos o biológicos, pues adicionalmente a la extracción de vapores se inyectan otras cositas a través del aire, ¿cierto? Y esta extracción, estas metodologías de extracción o técnicas de extracción están indicadas para suelos contaminados con sustancias volátiles o semivolátiles, o sea, que tengan una alta capacidad, una alta presión de vapor y que tengan la posibilidad, una alta posibilidad de volatilizarse. Por ejemplo, los hidrocarburos derivados del petróleo, los disolventes no clorados, los hidrocarburos totales de petróleo ligeros y compuestos organoclorados volátiles, los policlorurobifenilos, ¿cierto? No se recomienda para ellos ni para los hidrocarburos pesados derivados del petróleo, dioxinas o metales pesados, ¿cierto? Porque no cumplen con las condiciones de tener una alta volatilización, ¿sí? Se puede combinar con la biodegradación, ¿cierto? Se utiliza preferiblemente para aquellos contaminantes que cumplen esta función, que son compuestos organovolátiles, ¿sí? Y se puede combinar, por ejemplo, con el bioventeo, ¿sí? Que también el bioventing es digamos, una tecnología bastante similar para manejar sobre todo la contaminación por hidrocarburos, ¿sí? Este es el método de inyección, perdón, de extracción de vapores. Entonces, lo importante, ¿sí? Son suelos que tengan más del 50% de porosidad. ¿Listo? Aquí está el pozo para asperjar el aire, ¿sí? Entonces se introduce el aire, llega a la zona saturada, aquí empiezan la zona saturada a hacer burbujas, esas burbujas sacan gases, ¿cierto? Aquí en esta zona no saturada, y esos gases, como aquí, como aquí va saliendo, como aquí los gases van saliendo de esta, ¿cierto? Se generan una gran cantidad de burbujas, salen los gases, esos gases llevan una presión y esa presión esos gases son absorbidos o extraídos a través de una bomba de vacío, ¿cierto? Entonces ellos caminan por aquí y llegan esos gases a un sistema de tratamiento, a un tanque confinado en donde va a tener un sistema de tratamiento, algunos lo tratan con carbón activado, entonces se tienen que tratar, ¿cierto? Se tienen que tratar porque si no se tratan, pues ahí no hacemos nada, ¿listo? Entonces, esto es lo que se llama la extracción de vapores, ¿listo? En el caso, por ejemplo, del lavado de suelo, pues aquí tiene unas características, pues yo no se las voy a leer todas porque, como ya les dije, ustedes tienen una lectura, ¿cierto? Generalmente se hace ex situ, pero, ¿sí? Dependiendo de las características del suelo, podría, ¿sí? Hacerse in situ, pero principalmente el procedimiento es ex situ, ¿cierto? Se hace la excavación del suelo y esa excavación del suelo se lleva al sitio donde está el aparato, ¿cierto? Este es el aparato de lavado del suelo, miren que es una maquinaria bastante grande que no se puede estar moviendo de un sitio a otro y por eso es que se tiene que extraer el suelo de donde está y tratarlo a través de este equipo. La metodología es este dibujito, ¿cierto? Aquí está el suelo contaminado, se hace un cribado, un tamizado, o sea, se sacan la fracción gruesa, se desecha totalmente, porque recuerden que en la fracción gruesa no se adhieren y no se pegan los contaminantes, entonces se desecha lo que es la arena, las gravas y todo ese cuento, ¿listo? Entonces se quedan con aquel suelo, con aquel suelo fino, y entonces ese es el suelo que aplican al tanque de agitación, ¿sí? Entonces a que ese tanque de agitación le aplican el agente de lavado, ¿sí? Como ya les decía, vamos a ver si dice acá, un agente de lavado, y ese agente de lavado, bueno, aquí no lo dice, pero recuerden el fluyen, que son el hidróxido, o el ácido clorhídrico, o el ácido nítrico, o algunos surfatantes, detergentes. Miren que el lavado y los flushing recuerdan que son muy similares. Aquellos se hacen por pozos de inyección, este no, este se
viene, se saca de allá y se viene y se trae a un equipo en donde se le hace un cribado, en donde se le hace un lavado, ¿cierto? Con las soluciones que se aplican, ¿cierto? Entonces miren lo que yo les decía, se separan las arcillas limosas de arenas y gravas, el material grueso como no retiene, se queda limpio, entonces lo sacan y solamente trabajan con las fracciones gruesas, perdón, las fracciones finas, ¿cierto? Entonces estas arcillas y limos se descontaminan por tecnologías químicas, ¿sí? En este caso por tecnología física, que es el lavado. Esta técnica permite reducir el volumen o confinar. Se recomienda para suelos arenosos. Entonces, miren, vuelvo aquí al dibujito. Entonces, aquí al tanque de agitación, aquí se le aplica la solución de lavado, ¿cierto? Y entonces, aquí esto que está aquí pasa, cuando ya lo agitan, pasa a un hidrociclón y ese hidrociclón digamos que lo remueve rápidamente y entonces ese hidrociclón en la parte de abajo tiene un filtro, ¿cierto? Entonces por aquí sale el agua, y ese filtro queda con una gran cantidad de cemento y por aquí se queda el agua reciclada, que se supone que el agua es donde es donde están contenidos aquellos contaminantes que se sacaron con la solución, ¿sí? Entonces aquí queda la tierra fina o el suelo, ¿cierto? Se pasa a otro sistema que se llama clarificador, que también tiene un filtro, que también aquí se saca cierta cantidad de agua o también todavía queda un poquito de agua y se lleva aquí a la zona de tratamiento de agua. Y bueno, algunos lo tienen, algunos no. De aquí de clarificador muchas veces pasan directamente ya al suelo porque ya el suelo queda limpio. Y aquí a veces le hacen esto, ¿cierto? Que es el flotador de espuma. ¿Por qué? Porque cuando hacen este movimiento se genera mucha espuma, entonces la espuma lo llevan a otro sitio para que permita la flotación de la espuma y sacan una cantidad de lodo, ¿sí? Pero algunos de los métodos de lavado llegan hasta que está clarificador, ¿sí? A través del filtro y de aquí sacan el suelo ya completamente tratado, completamente limpio y para que lo lleven al sitio ya en donde va a estar depositado o donde estaba, ¿no? De donde lo sacaron. Las ventajas, ¿sí? Generalmente el lavado. Bueno, aquí dice que es eficiente para el tamaño de partículas grandes del suelo, pero principalmente hablando de limos, ¿no? Sí, porque recuerden que las arenas y las grafas sí definitivamente no tienen por qué entrar porque ellos no retienen, ¿sí? Es bastante rápido, o sea, trabaja bastante rápido. Se pueden recuperar metales relativamente fácil por el tipo de surfactanto que nosotros implementemos. Se puede hacer la experiencia en escala real, ¿sí? Aunque pues yo todavía hasta el momento pues no he conocido ningún tratamiento de lavado a escala real, sino por lo menos a escala piloto, sí, pero a escala real todavía no. Desventajas, muchas veces con las soluciones que se usan se pueden corroer los equipos, ¿cierto? La inversión es costosa, es un equipo bastante grande y operarlo, pues eso requiere un alto consumo de energía y un alto costo, ¿sí? Eh, Muchas veces cuando tenemos contaminación por metales pesados, ¿cierto? Es importante de pronto destacar que no se deben tratar a través de este método. ¿Por qué? Yo les voy a contar una experiencia que tuvimos hace rato con una estudiante que hizo una tesis. Ella tomó aguas, ¿cierto? Sedimentos y obviamente sedimentos contaminados y de esos sedimentos contaminados pues los trajo acá. No solamente tenían un solo contaminante, perdón, no son un solo metal pesado, sino ella tenía varios metales pesados, creo que eran 5 si no estoy mal, y entonces ella empezó a trabajar con diferentes tecnologías de lavado, con diferentes obviamente soluciones, y entonces ella aplicaba una solución hacia el método de lavado y resulta que solamente desaparecía un solo contaminante, perdón, un solo metal pesado. Entonces le tenía que aplicar nuevamente otra solución para entonces a veces sale muy costoso, ¿cierto? Por lo que los metales pesados están fuertemente retenidos a este tipo de fracción, ¿sí? Suelo no muy útil después del tratamiento, es cierto, pues, obviamente se somete a un ciclón, sin embargo, pues con un proceso de rehabilitación y de reacondicionamiento podemos devolverle algunas características. En el caso de la electroremediación es un proceso químico,
¿sí? ¿En qué consiste la electroremediación? Consiste en dos electrodos, un cátodo y un ánodo, ¿sí? En donde nosotros tenemos una fuente de energía, un fuente de poder que le está transmitiendo energía y a este cátodo y a este ánodo, ¿cierto? Y ellos están emitiendo una gran cantidad de electrones, ¿sí? Entonces, esos electrones, obviamente hay que tener en cuenta que el suelo tiene que estar húmedo porque el agua obviamente ayuda a que esos electrones, a que esa corriente eléctrica pues viaje mucho más lejos del cátodo y mucho más lejos del ánodo. Entonces, ellos emiten esos electrones llegan a los diferentes contaminantes y entonces al llegar a los diferentes contaminantes lo atraen y vuelven al cátodo aquellas partículas negativas y vuelven al ánodo aquellas partículas negativas. ¿Listo? Entonces, muchas veces este proceso de electroremediación es ayudado, ¿sí? Nosotros aplicamos un electrolito y el electrolito, por ejemplo, en el caso de lo que hizo el profesor, este chico, bueno, no recuerdo cómo se llamaba el estudiante que hizo una tesis sobre electroremediación ahí en la universidad, él utilizó ácido acético, ¿sí? El ácido acético pues ayudaba todavía a generar una mayor condición de humedad o a mantener mayor condición de humedad y a generar mayor posibilidades de que se absorbiera el contaminante, de que atrayera el contaminante hacia los diferentes electrodos y estos contaminantes llegaban aquí y eran tomados o eran, digamos, atrapados por estos, por estos electrodos, ¿cierto? Entonces, aquí dice que se extraen los metales del suelo, esto es un método de extracción como tal, porque obviamente los contaminantes que están aquí, que son atrapados por los electrones, llegan acá y estos electrodos se sacan y ya el suelo queda totalmente limpio. Entonces, se dice que tiene la característica de que los metales se extraen del suelo, es utilizado principalmente para la extracción de metales pesados, ¿sí? Los metales se miden en el suelo según se carga eléctrica, obviamente cargas negativas, y si tienen carga negativa se van con los ánodos y si tienen carga positiva, obviamente se van con los cátodos, ¿cierto? Con el frente básico. Y los metales quedan concentrados en las soluciones electrolíticas. Miren que ellos, los electrodos lo atrapan y a través de la fuente de poder, ¿cierto? Ellos generan una fuerza y esos metales pesados quedan atrapados acá. ¿Listo? Entonces, esta es una de las metodologías que yo les decía que es más efectiva. Sin embargo, pues solamente se ha probado a nivel de laboratorio, no a escala real. Esta es una metodología de aislamiento, ¿cierto? Ya se acuerdan de las metodologías de aislamiento, de contención, ¿cierto? De contención como tal. Entonces, de contención son barreras. Su objetivo es confinar o su objetivo es contener el proceso de contaminación del suelo, ¿sí? Evitando que la contaminación se distribuya a otras zonas cercanas. Es un procedimiento pasivo porque no se aplica nada, digamos, no se inyecta nada, sino que solamente se construye una pared o una barrera impermeable para no permitir que se siga dispersando. Entonces, generalmente se coloca un geotextil o una geomembrana, ¿sí? Se hace la zanja en el suelo y se introduce, dependiendo la profundidad y el ancho, entonces se introduce el geotextil y obviamente se va abriendo poco a poco hasta quedar contenido o hasta quedar envuelto o rodeado, perdón, el área contaminada. Esto es obviamente para cuando las áreas contaminadas son relativamente pequeñas o cuando hay una pluma contaminante en específico y de pronto el suelo no da la condición de que se haya dispersado mucho, entonces nosotros podemos hacer esto, colocar una barrera aquí, colocar una barrera acá, ¿cierto? Y aquí nosotros tenemos el agua, sí, un estrato, perdón, tenemos digamos, la posibilidad de colocar una barrera impermeable, ¿sí? Entonces podemos nosotros definitivamente impedir que el contaminante se mueva hacia otro sitio, ¿sí? Estas son un poco conocidas, poco usadas, sin embargo, pues son estrategias que existen. Los métodos químicos para remediación de suelo, por ejemplo, en el caso de la oxidación química, ¿sí? Miren lo que dice aquí, utiliza oxidantes o sustancias oxidantes que tienen la posibilidad de transformar los contaminantes o los compuestos contaminantes, ¿sí?
¿Y cómo los transforma? Pues obviamente a contaminantes menos tóxicos. Los altera. Generalmente se hace in situ, ¿sí? Aquí miren, tenemos el pozo de inyección, ¿cierto? Y aquí se aplica la sustancia oxidante y esa sustancia oxidante se mueve al lado y lado del suelo contaminado, permitiendo entonces que entre en contacto, pues la sustancia oxidante, que entre en contacto con el contaminante disuelto en el suelo y obviamente tenga la posibilidad de cambiarle su composición química y entonces pase a convertirse en un contaminante inocuo, en un contaminante menos dañino, ¿cierto? O un contaminante que ya a un compuesto, perdón, a un compuesto no dañino dentro del suelo, ¿cierto? Como les decía, comúnmente se hace in situ, ¿cierto? Y en algunas ocasiones no hay necesidad de excavar el suelo para llevarlo, ¿cierto? O bombear agua subterránea para hacer limpiada, sino que se introduce, se hace solamente el pozo y ya, ¿sí? Tiene la posibilidad de tratarse con este método los combustibles, algunos solventes, plaguicidas, ¿sí? ¿Cuáles son las sustancias químicas más usadas? El permanganato, el persulfato, el peróxido y el hidrógeno. Estos se utilizan de forma sólida, perdón, de forma líquida, y estos se utilizan en forma gaseosa, aquellos compuestos o aquellos oxidantes ricos en ozono, ¿sí? Se utilizan de forma gaseosa. Entonces esta es la metodología o digamos cómo se aplica la metodología. Aquí está la bomba, aquí está el tanque de oxidantes, se extrae de aquí la bomba, lo inyecta acá. Miren que la zona rosada es la zona contaminada, ¿cierto? Y la zona azul es la zona que recorre el contaminante porque obviamente él entra con una presión que tiene la posibilidad de llegar a una cierta distancia a partir de ese pozo donde se inyecta el oxidante, ¿cierto? Entonces, en esta zona puede ser tratada y esa zona tratada, pues es ahí donde el oxidante va a entrar a jugar un papel importante porque va a neutralizar o va a cambiar la composición química de este contaminante y lo va a volver un compuesto totalmente inocuo, ¿sí? Es importante que nosotros tengamos unos pozos de monitoreo para mirar, ¿cierto? De pronto un poquito más allá hasta dónde llega el efecto de esta solución oxidante aplicada para poder, digamos, hacerlo mucho más efectivo. O sea, si él llega hasta aquí y si yo hago el pozo de monitoreo aquí y me doy cuenta que aquí todavía hay contaminantes, entonces yo puedo rodarlo un poquito y entonces seguir implementando el proceso de oxidación química, ¿sí? Dentro de otros procesos muy parecidos a la oxidación química es la neutralización o decloración, ¿sí? Que obviamente en vez de aplicar sustancias oxidantes, aquí se aplican sustancias ácidos y bases, ¿sí? Por ejemplo, el hidróxido, que es una base, y el ácido clorhídrico, que es un ácido, ¿sí? O la decloración, que es una detoxificación cuando los contaminantes son compuestos aromáticos halogenados, ¿sí? Cuando son este tipo, pues se hace una aplicación de sustancias que permiten la decloración para que eso minimice el impacto del agente que está generando efectos negativos, ¿sí? En el caso de la solidificación y estabilización, bueno, ya eso ustedes tuvieron la posibilidad de escucharlo en una de las presentaciones, de las exposiciones, ¿sí? Que es la posibilidad de inyectar cemento, ¿sí? Al suelo. ¿Qué es lo que busca esa solidificación y estabilización? Mira, evitan o reducen la posibilidad de que los contaminantes se sigan liberando dentro del suelo, ¿cierto? O dentro del sedimento o dentro del lodo. ¿Listo? Una especificidad de esta metodología es que no destruye contaminantes, ¿sí? Solamente los confina, solamente los retiene ahí, en un solo sitio. ¿Listo? Pero, sin embargo, no destruye contaminantes, pero como los solidifica, como los estabiliza, pues tienden a quedar inocuos, o sea, tienden a quedar en el suelo, pero no tener un efecto nocivo, entonces obviamente van a proteger a la salud humana y al ambiente al impedir que estos se desprendan hacia otras zonas, ¿sí? En el caso de la solidificación, es un proceso que liga el suelo contaminado con una sustancia, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el cemento Portland lo utilizan mucho, la caulinita la utilizan mucho, los materiales que son ricos en arcilla, porque eso también ayuda a cementar. Cuando uno aplica ese cemento, lo que provoca, o sea, uno lo inyecta, ¿cierto? Y lo que provoca es que ese cemento recorra cierta área y
genere el endurecimiento. Es como si nosotros inyectáramos cemento, ¿cierto? Y obviamente el cemento tiene un tiempo de fraguado y después de ese tiempo de fraguado se endurece, ¿sí? Y el suelo pasa a estar en un estado sólido. ¿Listo? En el caso de la estabilización, modifica los contaminantes para tomarlos, para tornarlos menos nocivos o volátiles. También, obviamente, con materiales como cemento y otro tipo de materiales. ¿Listo? Sí, este tipo de prácticas es lo que es una de las que el suelo queda como un cemento, como algo duro, rígido, sólido, y que se utiliza más que todo para rellenos de vías, para todas esas condiciones de más para construcciones civiles. En la bioremediación, pues el uso de microorganismos, ¿cierto? Hongos, bacterias, actinomicetos, ¿sí? Para que permiten la neutralización o inactivación del contaminante, la degradación del contaminante, la descomposición del contaminante, ¿cierto? Con la bioremediación se hace in situ, pero nosotros podemos hacer diferentes técnicas, ¿cierto? Por ejemplo, la bioestimulación o la bioaumentación, ¿cierto? Se pueden usar a través de la bioremediación, o sea, uno aplica organismos y al aplicar organismos estimula la actividad biológica del suelo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el bioventing, ¿qué hace el bioventing? Inyectar oxígeno, ¿sí? Y en esa inyección de oxígeno, él inyecta una gran cantidad de nutrientes en la zona acá de arriba del suelo no saturado y obviamente eso permite que se genere una mayor descomposición, muy utilizado para los procesos de contaminación por hidrocarburos. Y el asparaging, que es algo muy similar, pero es algo muy similar a la bioventilación, perdón, pero el asparaging se hace es en la zona saturada, ¿sí? Que es como lo que veíamos en la extracción, ¿cierto? Que ellos inyectan aire, generan burbujeos y esos burbujeos permiten entonces que salgan gases tóxicos y de las aguas subterráneas y eso permite entonces la minimización de la concentración de los contaminantes en ese sistema. Y la bioaumentación es cuando uno inocula, ¿sí? Aumenta. La bioestimulación es que tú le inyectas aire y nutrientes y eso estimula. Porque recuerden, ¿qué es lo que hacen los organismos en el suelo? Ellos degradan, ¿cierto? Pero ¿quién les da la posibilidad de, ellos tienen que tener que cumplir con un proceso de degradación? ¿Y quién les da la energía para hacer la degradación? Los nutrientes que hay en el suelo. Y si hay pocos nutrientes, entonces ellos son perezosos. Pero si se activa, si se estimula inyectando nutrientes y oxígeno, pues ellos se motivan mucho más y hacen el proceso de descomposición mucho más rápido. La bioaumentación es, no se inyecta nutrientes, no se inyecta aire, pero se inyecta microorganismos, o sea, se aplican bacterias, algunas bacterias principalmente, que son las que más se usan, entonces se inoculan microbios y esos microbios lo que hacen es aumentar la diversidad de organismos, la cantidad de organismos y van a generar una degradación mucho más rápida. Características, sí, menos costos, menos polvos, o sea, genera menos residuos, ¿cierto? Menos posibilidad de que el contaminante sea liberado al ambiente porque el contaminante es degradado, descompuesto, alterado, ¿sí? Bueno para grandes volúmenes de suelo, o sea, mire que aquí es in situ, o sea, yo lo puedo implementar en un área determinada, implementando pues esas metodologías, y no funciona en suelos arcillosos y aquellos suelos de pronto arcillosos que sean muy arcillosos subsuperficialmente porque necesitan en algunas condiciones, los suelos arcillosos generan mucha o poca oxigenación o poca presencia de oxígeno y eso limita un poco la eficiencia del proceso de bioremediación, que es lento, sí, es lento. Se acuerden que esa es una de las desventajas que requiere mayor tiempo para que sea, genere efecto, ¿sí? Aquí está el asparaging, que es en la zona saturada, y el bioventing, que es en la zona no saturada. Aquí, inyección de aire, ¿cierto? Inyección de aire y por otro lado salen los gases, ¿sí? Inyección de aire y por otro lado salen los gases. Obviamente esos gases tienen que ir a un tanque de confinamiento, ¿sí? Otras tecnologías biológicas, la biodegradación, pues, bueno, la biodegradación es muy similar a cuando los mismos organismos degradan o cuando uno incrementa la actividad biótica y esa actividad biótica, pues obviamente va a tener la posibilidad de degradar, ¿sí? Esa biodegradación, como lo decía ahorita, puede ser activada o puede ser estimulada.
con aire, con nutrientes o por la misma implementación o aplicación de organismos. ¿Listo? El bioventeo, que ya es el mismo que yo les mostraba acá, que es el bioventing, ¿cierto? Bioventeo o bioventilación es muy similar, que obviamente el oxígeno se inyecta en la zona vadosa contaminada, ¿sí? A través del movimiento forzado del aire para incrementar las concentraciones de oxígeno y estimular la degradación. ¿Sí? La zona vadosa es esta, la que está por encima de la zona saturada, entonces se estimula, se inyecta el aire, se estimula y obviamente eso permite la posibilidad de que los organismos degraden más fácilmente y más rápidamente los contaminantes. La bioremediación también se puede hacer ex situ, ¿cierto? Se llevan los materiales contaminados hacia otro sitio, ¿cierto? Y se puede hacer, por ejemplo, biopilas, land farming, compostaje, ¿sí? Son más fáciles de controlar, algunas ventajas aplicado en un gran rango de tipos de suelo. Pues esta señorita, no recuerdo, Lili, que preguntaba, creo que era Lili que preguntaba por los tipos de suelo. Mire, aquí en esta, aplicado a un gran rango de tipos de suelo, o sea, no deben de tener unas características especiales, sino a cualquier tipo de suelo se puede implementar. Sale costoso, ¿sí? Dentro de los procesos de bioremediación salen costosos porque obviamente si es ex situ hay que remover suelo, hay que transportar suelo y eso incrementa costos, ¿sí? Que es un poquito más rápido, sí, claro, porque uno controla las condiciones. Miren que en in situ no se controlan condiciones, hay condiciones naturales. Aquí se pueden tener unas condiciones controladas y eso obviamente genera que haya una mayor rapidez dentro del proceso, ¿sí? Allá les voy a hablar un poquito de land farming, ¿sí? Otros tratamientos biológicos, el composteo, aquí está el compostaje, y que el compostaje son, digamos, una recopilación de residuos biodegradables mezclados con el suelo, en pilas, ¿sí? Es muy parecido a los biopilas, ¿sí? Pero el compostaje es mezcla de residuos orgánicos, residuos que se pueden descomponer con suelos contaminados, y esos residuos orgánicos lo que generan entonces la posibilidad de que crezca la biota del suelo y eso permita una mayor degradación. Los reactores de lodos activados, que también es una metodología biológica. En el caso del land farming, ¿sí? Que generalmente el land farming es un tratamiento ex situ, ya se los comentaba anteriormente, mire acá lo tengo, el land farming, suelo sobre terreno, colección de lixiviado. Bueno, aquí no es muy claro, pero miren que el land farming es una tecnología que es bastante usada. Por allá en México han tenido experiencias de hacerlo a escala piloto, o sea, lo hicieron dentro de un área, sacaron el suelo, en esa misma área hicieron digamos, la geomembrana o la plataforma, ¿cierto? Entonces, ellos lo implementaron en un suelo contaminado por minería. No recuerdo qué tipo de contaminante había. Entonces dice que los suelos contaminados se excavan, o sea, se sacan de su sitio de contaminación, se transportan y se diseña una plataforma, ¿sí? Esa plataforma debe tener cierta inclinación, una pendiente muy suave, ¿sí? Y adicionalmente tiene que tener un geotextil, o sea, algo que lo impermeabilice, y sobre esa geomembrana se va a depositar el suelo, ¿sí? El suelo va a mezclarse, o los suelos contaminados se mezclan con residuos orgánicos, ¿sí? Obviamente, le decía, los residuos orgánicos permiten la decomposición y la proliferación de organismos y eso obviamente va a generar una mayor riqueza o una mayor presencia de los organismos que van a tener la posibilidad de degradar esos contaminantes, ¿sí? Esta celda es bastante amplia, ¿sí? Tiene un metraje bastante amplio. Se hacen con unas características, ya les decía, un poquito de pendiente, se le hace una pendiente muy suave, ¿sí? No es del 15, 20, no, una pendiente por lo menos de un 5%. ¿Por qué? Porque como esto se tiene que regar, ¿sí? Se tiene que mantener una condición de humedad, pero también se tiene que airear. Miren que aquí está un tractor y ese tractor es el que entra, ¿sí? A través de una plataformita, de una rampita, entra y empieza a remover, ¿sí? Entonces estos materiales, para que no se apelmacen, ellos periódicamente se remueven, primero para airear la mezcla y recuerden que la aireación promueve o estimula la condición de actividad biológica del suelo. Se tiene que mantener una condición de humedad, hay un riego que se hace, ¿cierto?, a este material porque se tiene que mantener una condición de humedad y adicionalmente, mira lo que dice aquí, la humedad y los nutrientes se controlan para tener una mayor eficacia del proceso, ¿cierto?
¿Qué va a pasar si no se controla? El tiempo será más largo. Miren, dice, será más largo, el tiempo de eficiencia, si los nutrientes, el oxígeno o la temperatura no se controlan adecuadamente. Entonces, se tiene que reiterativamente regar, se tiene que reiterativamente, remover, y eso al remover también ayuda a que las temperaturas no se incrementen mucho. ¿Listo? Aquí hay una cosita, y es que muchas veces se dan muchos procesos de volatilización. Entonces, en algunos casos, la volatilización es la que más incide digamos, en la disminución de la concentración de los contaminantes más que la degradación. Se aplica en suelos contaminados principalmente con hidrocarburos, ¿sí? Es lo que más se trata a través de este modelo. Aquí tenemos el tractor, aquí tenemos ellos, es importante porque como ellos riegan y son residuos orgánicos y son suelos contaminados, ahí se va a generar un lixiviado. Entonces, por eso les decía yo lo de la pendiente, que se construye con una pendientica. ¿Para qué? Para que en una esquina, miren, por ejemplo, aquí es la recolección de los lixiviados. Se recolectan los lixiviados para que esos lixiviados puedan ser tratados, porque en esos lixiviados pueden haber presencia de algunos contaminantes. ¿Listo? Land farming, perdón, la fitorremediación es la utilización de plantas que tienen la posibilidad o la característica de que a través de sus raíces ellos absorben, ¿cierto?, una gran cantidad de metal pesado y lo lleva a cualquier parte de la planta. Los deja en la raíz o en el tallo o en las hojas o en el fruto, ¿cierto? Entonces, la fitorremediación es una de las metodologías que más se ha usado a escala real, ¿cierto? Utilizan plantas, por ejemplo, eh, la acacia Mangium ha demostrado ser una planta fitorremediadora para cadmio. Por ejemplo, el guarumo es una planta fitorremediadora de mercurio. Por ejemplo, el bledo es una planta silvestre, pero que es fitorremediadora para el plomo. Entonces, hay muchas plantas que tienen esa posibilidad. En el laboratorio de toxicología han probado muchas plantas, por ejemplo el papiro, la boca chica y otros tipos de plantas acuáticas y no acuáticas para evaluarle la capacidad de fitorremediar suelo. Se han encontrado varias. Entonces estas plantas extraen los metales se concentran en las plantas y finalmente las plantas se queman. Desafortunadamente algunos metales quedan con las cenizas y las cenizas tienen que ser enterradas, ¿sí? Hay algunos procesos que se dan dentro de la fitorremediación, que son estas que están acá. Pues yo no se las voy a leer, pero están la fitoextracción, la rizofiltración, fitoestabilización, fitoestimulación, fitovolatilización y la fitodegradación, ¿sí? Cada uno tiene un proceso diferente, ¿sí? Cada uno, obviamente, cumple una función específica con diferentes tipos de metales pesados o diferentes tipos de contaminantes. Por ejemplo, vamos a mirar la rizofiltración. Dice, las raíces de las plantas se usan para absorber, precipitar y concentrar metales pesados a partir de fuentes, ¿sí? Cadmio, cobalto, cromo, níquel, mercurio, selenio, zinc. Entonces, muchos metales se pueden tratar a través de esta rizofiltración que se hace a través de la fitorremediación. En el caso, por ejemplo, de la fitoestimulación, ¿sí? Es como algo que yo les explicaba en el land farming, en el empleo 20, ¿cierto? Que inyectan aire, estimulan y eso obviamente genera una estimulación en los organismos y eso tiende a degradar más rápido. Entonces, la fitoestimulación es que se usan los exudados radiculares, yo les he comentado que las raíces emiten unos exudados para promover el desarrollo de microorganismos degradativos, ¿sí? Bacterias y hongos. ¿Y ellos qué permiten? Incrementar, estimular la actividad biológica que generalmente está asociada a el tratamiento de este tipo de contaminantes, hidrocarburos, derivados del petróleo, etcétera, etcétera, ¿sí? Y finalmente los tratamientos térmicos, y esos tratamientos térmicos, pirólisis, incineración, tratamiento de rayos, que son los que generan una alta inversión de energía, porque pues, estas se utilizan a altas temperaturas, ¿sí? Entonces, altas temperaturas o bajas temperaturas, y entonces requieran un alto costo, ¿sí? Entonces vamos a ver algún tratamiento térmico, por ejemplo el de la desorción térmica, que un grupo lo tiene, miren algunas características, ¿sí? Que se da la desorción es generalmente la descontaminación se da por volatilización de contaminantes orgánicos. ¿Y por qué se da la volatilización? Obviamente porque se somete a un calentamiento, ¿sí? Con diferentes temperaturas.
En la etapa 1 se hace un traslado de la contaminación orgánica desde el suelo hacia la fase gaseosa y finalmente la destrucción del contaminante contenido dentro de la fase gaseosa. O sea, aquí se hacen dos tratamientos. Se incrementa la temperatura para generar la volatilización y obviamente esos gases volatilizados se tienen que tratar. Se puede hacer in situ, pero generalmente se hace ex situ porque los compuestos los equipos generalmente son abarcan mucho espacio. ¿Listo? No es recomendable para suelos muy húmedos. Yo creo que yo les explicaba a algunos de ustedes, pues que mientras más humedad tengo, más más necesidad de calor tengo que imprimirle. Entonces, obviamente es un aspecto importante que los suelos estén relativamente secos, ¿sí? La temperatura de operación entre 90 grados y 540, el tiempo de residencia y de forma aplicante el calor depende de las características del agente contaminante. O sea, hay contaminantes que con solo aplicar 200 grados, listo, ¿sí? Por ejemplo, ustedes tuvieron la presentación del mercurio. Que hasta 250 ya, listo, llegaba a su degradación. Pero hay contaminantes que de pronto requieren que se les dé mayor temperatura o se les genere mayor temperatura para poder degradarse o alterarse o volatilizarse. Listo. Se utiliza para remediación de suelos contaminados con compuestos organovolátiles, con los policloruros bifenilos, ¿sí? Y con algunos plaguicidas. Este es el proceso de la desorción térmica, ¿sí? Este es el horno rotatorio, aquí es donde se le imprime unas temperaturas altas, ¿sí? Si es necesario, se pasa a un ciclón y se hace un proceso de oxidación térmica, obviamente a una temperatura mucho más baja, ¿cierto? Los procesos del filtro, de intercambiador y finalmente el suelo descontaminado. ¿Listo? Aquí se le hace el lavado es para disminuir la temperatura, ¿sí? Y finalmente sale el suelo contaminado. Aquí está el dibujito del proceso, pero aquí está, miren. El equipo es un equipo bastante grande. Aquí está, se implementa el suelo. Miren, aquí está el horno donde se inyecta la energía, perdón, las altas temperaturas. Entonces, es un equipo que no se puede mover. Entonces, por eso generalmente se trae el suelo a tratar en el sitio donde se encuentra el equipo, ¿sí? Estos son otros, ¿sí? La desorción térmica por altas temperaturas, ¿sí? Descontaminación por gas caliente, la incineración, en donde aquí se utilizan hasta temperaturas de 1204 grados centígrados, la desorción térmica a bajas temperaturas, pirólisis y la vitrificación. Todos estos procesos requieren de una alta inversión de energía por las altas temperaturas que se utilizan para su proceso, ¿sí? Bueno, estos no. Otros tratamientos, importante, la atenuación natural. Atenuación natural. La atenuación natural es, como su nombre dice, de forma natural. Sí, los procesos naturales superficiales, tales como la biodegradación, que es el principal, ¿cierto? La biodegradación, pues obviamente es la misma capacidad que tienen los organismos propios, nativos de ahí, para ejercer unos procesos de degradación de contaminantes. Que entonces, para finalizar, chicos, ¿cuáles son los aspectos entonces que yo debo tener en cuenta para seleccionar el método de remediación? ¿Sí? Ya yo les hablé de muchos anteriormente, pero aquí están de una forma resumida todos, ¿sí? Tipo de suelo, ¿sí? Características del suelo, área del suelo, ¿cierto? O sea, cantidad de suelo contaminado, ¿sí? La localización y refiere a condiciones climáticas, así queda cerca de una población, que si queda de pronto en una zona rural, las vías de acceso, listo. El uso futuro del suelo es importante y eso en el dibujito se los decía, o sea que es importante saber cuál es el uso que yo le voy a dar al suelo para saber la tecnología que yo voy a implementar. ¿Listo? El tipo de contaminante y sus propiedades físico-químicas, ¿sí? Tipo y de disponibilidad de la tecnología. ¿Por qué es importante? Porque de pronto yo yo digo, no es que yo voy a aplicar desorción térmica, pero caramba, ¿dónde encuentro yo un equipo un desorbedor térmico? No lo encuentro, ¿cierto? Entonces, que la disponibilidad, que la tecnología esté totalmente disponible en la zona donde se encuentra el proceso de contaminación. Si yo me voy para allá, por ejemplo, mina el alacrán, y yo digo que voy a tratar toda esa cantidad de sedimento, uy, grave, ¿cierto?
ahí por la localización se encarece, ¿sí? Porque esa vía para allá está súper mal, entonces ¿cómo llevo yo los implementos o cómo saco yo el suelo de allá? Entonces hay que tener en cuenta mucho también el tipo y la disponibilidad de la tecnología. El estado de desarrollo, porque si yo lo quiero hacer allá en la zona como tal, pero resulta que nunca se ha hecho sino a escala de laboratorio, entonces ahí hay un problema. Y ese es un problema como tal de las tecnologías, que la mayoría, en el caso de las tecnologías físico-químicas, se han hecho básicamente a escala piloto o a escala de laboratorio. La confiabilidad demostrada proyectada, bueno, de pronto esa no es tan importante, pero sí otra que siga, la que siga abajo, que es el costo, ¿sí? El costo es supremamente importante porque, pues, yo voy a decir, pues allá, yo me voy para mirar a la gran vecino, es que yo puedo descontaminar el suelo, pero ¿a qué costo? Las personas y la población no tienen para generar dinero que permitan costear ese tipo de tecnologías que yo voy a implementar. Entonces tengo que mirar, dependiendo de las condiciones de la zona, pues yo tengo que establecer la tecnología que más se adecue a las condiciones de la zona, a las condiciones del sitio y obviamente a las condiciones de la población. ¿Quién va a costear? Entonces, aquí yo les traigo, bueno, aquí voy a borrar esto, qué pena que yo lo dejé aquí, que es un caso recomendado. Yo les comentaba, miren, es un caso que hubo por allá en un proceso de contaminación en un proyecto desarrollado por INERCO, ¿sí? Perdónenme la letra que está muy chiquitico, pero bueno, yo les traigo aquí largote. Yo se lo tengo descargado, a mí se me ha olvidado montárselos en Cintia, pero bueno, yo lo tengo descargado y si lo quieren tener, pues yo se lo envío. Entonces, eso es una zona, ¿sí? Determinada, y esa zona determinada, voy aquí a incrementarle un poquito la letra, porque esto sí lo voy a leer acá, ¿cierto? Entonces dice que el problema se presenta durante la ejecución de un proyecto de desmantelamiento de una fábrica, ¿cierto? O sea, una fábrica que así había sido abandonada hace mucho rato y en esa fábrica lo que hacían era fabricar fitosanitarios, ¿sí? Plaguicidas, herbicidas, etcétera, etcétera, ¿sí? Como hacía mucho tiempo se había quitado, pues se habían ido la industria, ellos querían desmantelarla porque obviamente iban a construir una sola comercial y de servicio, ¿sí? Entonces resulta que empezaron a hacer las excavaciones y cuando empiezan a hacer las excavaciones se detectan una cantidad de residuos que habían sido enterrados, ¿sí? Entonces miren, por ejemplo acá, ¿qué había? Bidones que contenían líquidos que desprendían olores y eso fue lo que principalmente alertó a la gente, una cantidad de, o sea, unos olores muy fuertes que obviamente ellos decían, estos olores tienen que provenir de algo en específico. ¿Sí? Entonces, como se empezaron a sentir, a mirar la presencia de estos bidones y que generaban un olor fuerte, entonces ellos comentaron la situación, pararon la construcción, perdón, pararon la construcción y entonces fueron allá a la autoridad competente, etcétera, etcétera, que obviamente terminó de paralizar las obras y solicita que se realice un estudio de investigación. Ojo, lo que nosotros debemos hacer para valorar, ¿cierto? Un estudio preliminar, un estudio a detalle, ¿cierto? Y que si se genera la posibilidad de un proceso de contaminación, que se pueda remediar los sistemas afectados. ¿Listo? Entonces ese estudio se realizó en varias fases. Miren lo que ustedes hicieron en el video, recopilación de la información histórica, que a los anteriores propietarios, que se hacía, las fotos históricas, etcétera, etcétera, ¿sí? Se realizó una campaña de medición georradar como para conocer la ubicación de las tuberías que habían enterradas, ¿sí? Se constató la existencia de actividad histórica de productos, o sea, se constató que históricamente había una actividad potencialmente contaminadora, que era la industria o la fabricación de insecticidas, plaguicidas y herbicidas. ¿Listo? Durante muchísimo tiempo, durante muchísimo tiempo. Entonces, ya teniendo esta actividad potencialmente contaminadora, entonces se elaboró el plan de caracterización, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para analizar, muestrear toda la parcela. Se encontraron planes históricos que obviamente ayudaron más para concretar y decir, bueno, cuáles fueron los puntos de concentración,
¿sí? De las zonas de producción, donde estaban las zonas de producción y muy posiblemente ahí estaban los puntos de concentración de los contaminantes, ¿sí? Se hicieron sondeos piezométricos, ustedes saben lo que es un piezómetro, que es un pozo que se hace bastante delgado, en donde se introduce unas ondas de medición y eso permite entonces tomar muestras de células y de aguas subterráneas a diferentes profundidades y se les mide unas características. Por ejemplo, cuando nosotros fuimos a Cerro Matoso, trabajamos con unos piezómetros que ellos tienen para medir profundidad de agua subterránea y utilizamos el multiparámetro para medirle algunas características a esa agua. Entonces se hizo el muestreo de investigación y, oh, sorpresa, la investigación nos arrojó que había la presencia de contaminantes, ¿cierto? Los los que ustedes comentaron, los bifenilos, toluenos, etilenos, silenos, ¿cierto? Y adicionalmente a estos tipos de hidrocarburos existían contaminación, presencia de algunos plaguicidas fosforados, que esta es su fórmula química, el fosforoditioato y sí, el tetraetil, ¿cierto? Esos eran los dos plaguicidas fosforados que existían, ¿sí? No eran no eran de pronto considerados muy tóxicos estos compuestos, ¿cierto? Eh, los de arriba, ¿no? Los hidrocarburos no eran considerados compuestos tóxicos, pero los organoclorados, perdón, los plaguicidas sí tenían una persistencia pues de moderada a alta dentro del suelo, entonces eso era lo que conllevaba a que los encontraran dentro del suelo. Entonces miren que todo lo que ustedes hicieron es lo que se hace, ¿cierto? Es el estudio que se realizó y que se detalló, ¿cierto? Para poder establecer o para poder valorar el proceso de... No, el proceso que se hizo, ¿cierto? Para hacer la valoración del proceso de contaminación. Entonces, y miren que se encontró. Se hizo el sondeo, se hizo el muestreo de preliminar, el muestreo de detalle y entonces tras ese muestreo de investigación, que es el mismo muestreo de detalle, se detectó la presencia de estos contaminantes. ¿Listo? Como les decía, no eran así como tan tóxicos, no se consideraban compuestos orgánicos persistentes, ¿cierto? No se consideraban esto que significa compuestos orgánicos persistentes. Sin embargo, el segundo, lo que es el tetraetil, tenía una persistencia moderada alta, o sea, no era tan tóxico, pero tenía cierta toxicidad o llegaba a presentar podía llegar, perdón, a presentar cierta toxicidad en el suelo. Entonces, aquí está todo el paso a paso, ¿sí? Con los resultados obtenidos en el campo y los análisis de laboratorio se ejecutó la evaluación cuantitativa del riesgo. Ah, miren que lo que yo les decía entonces no era cuento, no era porque esa profecía es cansona, no. Hay que evaluar el riesgo, ¿cierto? Y el riesgo está basado en lo que yo les comentaba, en las guías ASTM, lo que yo les contaba del RBCA, ¿cierto? Que es una guía para evaluar la incidencia del riesgo o la gravedad del riesgo o cómo manejar el riesgo, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a los resultados, miren lo que encontraron, ¿sí? Que existía un riesgo potencial alto para el futuro uso de la parcela. Ah, entonces ellos, todos esos datos que investigaron, los metieron en el software, ese software RBCA, y ese software les determinó un riesgo potencial alto, en 5, creo que está por allá, en 5, el riesgo potencial 5. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es un riesgo potencial alto que no permite usarlos para ninguna otra actividad. ¿Listo? Entonces, a partir de ahí, miren lo que dice, tanto suelo como agua subterránea. Entonces, a partir de ahí, empezaron a elaborar y estructurar, ¿sí?, la tecnología a utilizar para definir hasta qué punto se debía implementar la tecnología para obtener unos niveles de limpieza, ¿sí? Bueno, donde se realizó la actuación no disponía de regulación, o sea, normativa, ¿sí? Basándose en resultados obtenidos, se determinó el uso del modelo conceptual, considerando que había existido una zona en la que se realizó una excavación y se rellenó de residuos de sustancias empleadas en el proceso. Esta excavación fue tapada y se colocó una
Capa de hormigón. Bueno, eso son actuaciones pues alternativas, ¿sí? Aquí está la hidrología de la zona, limos y arcillas hasta 4 metros, ¿sí? Luego volvía la arcilla, evitaba que el contaminante pues se fuera a capas mucho más profundas, a 4 metros más o menos. Entonces, por esta hidrología, los lixiviados de residuos enterrados se movilizaron por el nivel freático alcanzando gran superficie de la parcela, ¿sí? Porque miren que debajo de niveles debajo de niveles existía arena a 4 metros donde estaba el nivel freático. ¿Qué pasaba? El nivel freático corría con mayor rapidez y eso fue lo que generó la posibilidad de que se diera mayor dispersión de la contaminación a través del nivel freático, ¿sí? 4.700 metros cuadrados afectados, ¿sí? Se determinaron 3 zonas diferenciadas, una ligeramente afectada, otra de afectación moderada y la que contenía el foco de contaminación, que era donde estaban los residuos enterrados, ¿sí? Entonces se presentó un plan de trabajo, entonces ellos estructuraron de acuerdo a los contaminantes encontrados, a la gravedad de la contaminación, entonces hicieron un plan de trabajo. El plan de trabajo fue presentado, ¿sí? Y entonces ese plan de trabajo constaba de la siguiente fase: extracción del foco, descontaminación de la zona colindante al foco, o sea, el área aledaña, y descontaminación del resto de la zona, ¿sí? Entonces aquí finalmente dice, mire, el proceso total de remediación duró 5 meses. Una vez ejecutado todo el proceso de contaminación, se procedió a certificación del suelo, del estado del suelo de las aguas. La reducción de la concentración de contaminantes fue de 90 a 95%, o sea, fue bastante alta con respecto a la concentración inicial, cumpliéndose entonces los niveles objetivos de limpieza. ¿Quién dio los niveles objetivos? El software, ¿cierto? Aquel nivel, aquella valoración del riesgo o esa evaluación de riesgo que yo realicé anteriormente, ¿sí? Finalmente, toda la documentación fue presentada a la administración para la aprobación de la actuación que concedió la autorización para la ejecución del proyecto constructivo. O sea, después de 5 meses que aplicaron las tecnologías, porque ellos aplicaron diversas tecnologías, entonces pudieron aprobar la realización y la construcción de la zona comercial. ¿Listo? Entonces, miren lo que yo les decía, muchachos, esa valoración se tiene que hacer. Esto es un proyecto, ¿sí? Que se requirió una inversión, pero que se requirió de una valoración para poder saber qué hacer y para poder, a partir de ese saber qué hacer, evaluar el riesgo y a partir de ahí generar alternativas o plan de trabajo, como lo llaman ahí, a través de las tecnologías de remediación o implementación de las tecnologías de remediación y obtener finalmente los resultados positivos, como en este caso disminuir hasta un 90-95% los niveles de contaminación del suelo. Bueno, chicos, eso era todo lo que los tenía. Bueno, estas son unas fotos de Arcoyer, que ustedes saben todo lo que se dio allá, ¿cierto? Estos son algunos procesos de remediación que se hicieron. Ellos retiraron lodos en primera instancia. Esto se presentó, esto es en la zona contaminada, ¿sí? Ellos hicieron diferentes propuestas, ellos implementaron fitorremediación, ellos implementaron biorremediación, o sea, inoculación de algunas bacterias, ellos adicionaron enmiendas, ¿sí? Y ellos todavía, 30, ¿cuántos años fue? 98, 20 y tantos años después, ellos siguen monitoreando la zona, ¿sí? Recuerdan que yo les decía que todavía zonas que fueron afectadas todavía siguen contaminadas por arsénico, pero ellos siguen generando algunas estrategias de mejoramiento continuo. Bueno, chicos, eso era lo que les tenía, ¿sí? De las clases. Espero si tienen alguna duda, pregunta, si ven la clase de pronto en esta semana, si tienen alguna duda, inquietud, pregunta con relación a la clase, me la pueden hacer a través del WhatsApp. Tienen plazo hasta el viernes de hacérmela, ¿listo? O ya después cuando volvamos a clase pueden hacer todas las preguntas que requieran. Yo les aconsejo, chicos, vean la clase. Si no entienden, pregunten, porque esta clase es clave también para el último parcial. Que tengan una feliz Navidad, un feliz año, unas felices vacaciones. Espero que lleguen descansados el 17, que nos volvamos a ver, bueno, el 18, para algunos que nos volvamos a ver. Y les mando un fuerte abrazo. Abrazo. Que Dios los bendiga.